Listo, ya estamos por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, maestro Barú? Muy bien, aquí ya empezando nuestra 11ª charla, ¿no? Sí, ya la onceava, qué padre, ¿no? Ya llevamos aquí poco más de un mes, creo que ya casi 2 meses, ¿no? Pero pues qué padre, qué bueno que estás bien. Saludos a todos los que nos están viendo, muy buenas noches, espero se encuentren de lo mejor. Eh, Estamos ya en la onceava charla de A Piacere, ¿no? De Concerto Música. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar con el maestro Barú y con la maestra Karen, que ella por algunos motivos personales va a estar ingresando a partir de las 8 aproximadamente. Entonces, pues mientras comenzaremos nosotros con esta charla, ¿no? Aquí a cotorrear un rato y a exponer algunos temas, ¿no? Espero que lo disfruten. Y pues bueno, comenzamos contigo, maestro. Gracias, Armando. Eh, pues bueno, yo les voy a hablar de un tema muy importante para la cultura mexicana, para la identidad de nuestra cultura como nación, como país, que es el órgano, el aspecto que ha tenido aquí en México. Hablar del órgano es meternos en algo con mucha historia, ¿no? Hay quienes consideramos el órgano como una máquina del tiempo, ¿no? Por su antigüedad, siendo un instrumento de los más antiguos. Por ejemplo, si hablamos de forma general en el órgano, pues hablaremos de más de 2000 años de historia, ¿no? Sí. Pero aquí vamos a hablar de su historia que ha tenido en México y ahí vamos a delimitar, ¿no? A 400 años, por ejemplo, en donde, pues de todos modos, sigue siendo bastante tiempo. Sin embargo, vamos a tratar de hablar muy en general de todos estos siglos que han formado parte de los distintos repertorios, periodos, estilos que ha tenido el órgano. Y bueno, pues ciertamente la conquista fue el factor primordial para que en México se llegara a utilizar los órganos, ¿no? Fue un factor muy importante de conversión espiritual, religiosa para las personas de la Nueva España, ¿no? Primero fue la conquista militar y después la conquista espiritual, donde el órgano fue un factor muy importante de esta conversión religiosa y por lo tanto, con base a las crónicas de las personas que en ese momento se encargaban de pues relatar todo lo que estaba sucedido a la corona, a la España peninsular, pues conocemos por estas crónicas que el órgano fue un instrumento importado a México desde muy temprano, ¿no? Estamos hablando de que después de consumada la conquista, después de 10 años tan solo, se hizo la primera iglesia con el primer órgano, ¿no? Y estamos hablando entonces de que abarcamos un periodo desde el siglo XVI a la fecha de historia del órgano en México. Sin embargo, el periodo fuerte es en el siglo XVI, XVII y XVIII. En el siglo XIX hay un silencio de estos instrumentos. De hecho, actualmente son proyectos pues de rescate de este patrimonio tan importante, del cual debemos de tener mucha conciencia como mexicanos, ya que el patrimonio cultural de órganos históricos en México es el más grande en América. Solamente hay lugares que se pueden comparar en Europa, pero en América tenemos el patrimonio más grande en número de instrumentos, de órganos históricos, ¿no? Entonces, a partir del siglo XIX hubo un silencio, se dejó de hacer construcción de estos instrumentos, se dejó de tocarlos, se arrumbaron en las iglesias, en las catedrales, ya que empezó el auge de los electrófonos, ¿no? De los órganos electrónicos, los cuales no era no era tan costoso mantenerlos y también para los ejecutantes no era tan complejo como trabajar con un órgano tubular. Muchas cuestiones no económicas que implicaba el hecho de solamente relegar el órgano tubular y manejarse ahora con el electrónico, ¿no? Y lamentablemente fue así y por eso ahora son
pues muchos proyectos de rescate, ¿no? Actualmente, ya que el silencio fue el siglo XIX y hasta finales del siglo XX es de que empezamos a ver muchos proyectos de rescate de este patrimonio, de reconstrucción, de, de habilitar y mantenerlos vivos, ¿no? A través de festivales de órgano, a través de conciertos, no solo se trata de restaurar el instrumento, sino también de darle vida, de darle uso, que no sea una pieza de museo, que no sea algo que se está empolvando ahí en la esquina de las catedrales, etcétera. Entonces también es una labor de mucha interpretación. Entonces, eh, ahorita les voy a compartir el primer video. Me gustaría que me ayudaran a ponerlo. Vamos a escuchar a Antonio de Cabezón, pero me gustaría escuchar el final, como nada más quiero poner un minuto. Es importante, me gustaría más escuchar el final, no a partir de 1 minuto con 20, para que escuchemos de ahí hasta el final. Es una pieza muy cortita, es La Pavana con su glosa, de Antonio de Cabezón. Si me pueden ayudar a Ahí poner nada más, el video. sí. ¿Crees que bueno, ojalá no haya problema? Ya ves, la charla pasada por poner un minuto nos bajaron el video. Entonces, a ver si se puede un poquitito menos, estaría excelente, ¿no? Para evitar ahí los asuntos, Pues, pero bueno. Estaría bien algo así, está bien, perfecto. Claro, perfecto, muchas gracias. Sí, creo que no se escucha. Sí, hay que saber ahorita. Bueno, mientras, de todos modos, les comento un poquito de lo que vamos a escuchar. Principalmente lo que quiero que escuchemos es la sonoridad de este tipo de órgano, que es muy semejante, muy parecido a los órganos históricos que tenemos aquí en el país, y sobre todo el género de la música. Vamos a escuchar un compositor del siglo XVI, de la época, y la manera de tocar el instrumento, de poner mucha atención en cómo articulan estos instrumentistas, ya que la interpretación de las frases en un órgano es más llevada por cómo fraseamos, por cómo articulamos las notas, las teclas, a diferencia del piano, ¿no? Que en piano usamos crescendos, diminuendos para terminar frases, etcétera. Aquí es mucho de articular los sonidos, de separar algunos más ligados, más conectados, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si ya se escucha. A ver. Muy bien, este órgano que escuchamos en realidad es un claviórgano. Está en el museo está en el Museo de la Música en Barcelona. Es un instrumento único, es el único que se conserva de la época, un claviórgano. Estos híbridos de instrumentos para teclado que había demasiados en las épocas del siglo XVI y XVII, pero puse este ejemplo para escuchar un poco la sonoridad de lengüetas, ya que los órganos tiene 3 familias principales de tubos, ¿no? La de las lengüetas, los principales aplautados. Entonces, en este escuchamos las lengüetas. En los órganos históricos, lo vamos a ver en unas imágenes adelante, cómo son como trompetas, son trompetas horizontales, trompetas de batalla, que vemos arriba de la cabeza del organista, ¿no? O quizá más alto, pero están acomodados de manera horizontal. Entonces, este ejemplo que les puse es para conectarnos un poco con el estilo de la música del siglo XVI, que como vimos allí era un órgano que no tenía pedales. También es importante eso, conocer las características, ¿no? Son órganos que no tienen pedales, nuestros órganos históricos, porque así es la estética del órgano en España, como nos llegó a nosotros, ¿no? Son órganos sin pedales, nada más con un manual, con registro partido. Esto quiere decir que
está dividido los registros que ocupo para la mano izquierda con los de la mano derecha, ¿no? Se le llama el registro del bajo en la izquierda y el registro del tiple en la mano derecha. Entonces, cuando nosotros registramos los diferentes sonidos del órgano, pues tenemos que, pueden ser muy distintos los de la mano izquierda con los de la mano derecha, y por eso es que se llama teclado de registro partido. Y pues es una de las cosas interesantes del órgano. También le decimos que es un laboratorio de sonidos, porque podemos combinarlos, podemos jugar mucho con sus diferentes timbres, y cada órgano es distinto. Esa es también una peculiaridad muy interesante. Ningún órgano suena idéntico, ningún órgano está construido de la misma manera, son una obra de arte en sí mismos, por el constructor, por el organero que los realizó. Entonces, en el siguiente video nos vamos a ir más adelante al siglo XX, con Miguel Bernal Jiménez, el siguiente video. Y es interesante, aquí vamos a escuchar una obra que es para órgano y orquesta. Esta me gustaría escuchar al principio, ya que es de esos movimientos que empiezan con el tema inmediatamente, ¿no? No hay introducción, sino da directo con el tema desde el principio, ¿no? Aquí vamos a escuchar un ejemplo de que en el siglo XX, pues aún estaba vivo de alguna manera el órgano, ¿no? Que no estaba olvidado al 100%. A ver, vamos a escuchar. Okay. Con eso es suficiente. Órale, suena bastante padre, ¿no? Ese color armónico ya muy propio, ¿no? De ese siglo XX mencionabas. Sí, es muy interesante, por eso lo de llamar al órgano como una máquina del tiempo, porque Sí. los órganos están constituidos con la estética de la época. Por ejemplo, si escuchamos un órgano barroco, pues vamos a escuchar los timbres de la orquesta barroca. Si los escuchamos del siglo XIX, con la orquesta típica del siglo XIX, es decir, se van adaptando a los conceptos musicales orquestales. Un órgano puede sustituir muy bien toda esa sonoridad tan fuerte como lo es una orquesta. Y aquí, pues sí, claramente Miguel Bernal Jiménez, pues es un excelente ejemplo también del nacionalismo, ¿no? Es una pieza con mucho del estilo de esa época, del siglo XX, y pues muy interesante conocer que a pesar de que ya se había perdido esta tradición de la construcción de órganos tubulares, había un compositor muy reconocido, actualmente muy famoso, que compuso y mucha obra para órgano, ¿no? Y lo mismo pasó en Francia, lo mismo pasó en Alemania. En el siglo XIX, pues tenemos que Brahms compuso para órgano, Mendelssohn, también Liszt compuso para órgano. Muchas veces este repertorio no es muy conocido, ¿no? Debido a la popularidad de otros instrumentos que fueron, pues, más populares en el siglo XIX y siglo XX, pero el órgano no desapareció realmente de la escena, ¿no? De las experimentaciones de los compositores. Entonces, vamos al siguiente video. De hecho, ya es un video del siglo XXI de un compositor, de mi maestro Gustavo Delgado Parra, y vamos a escuchar la tocata Hypernova. Como sabemos, una tocata es para lucir los dedos, ¿no? Para
para el claro. virtuosismo del ejecutante, una forma libre, pero vamos a escuchar un poquito. Si quieres también poner un poco del final, así los últimos 40 minutos, para que escuchemos el final, por favor. Muy bien. Pues ahí está un ejemplo del siglo XXI, ¿no? También, como dices, ¿no? Refleja totalmente ya otra época Sí, y eso es como lo interesante de conocer, ¿no? Muchas veces se tiene mucho el estigma del órgano de la iglesia, ¿no? De que, sí, el órgano, pues me remite a mí la iglesia, pero no, hay bastante material que ya está fuera de la iglesia, ¿no? Que ya es un movimiento, pues, que sale de allí. Entonces, es como muy importante adentrarse de esa manera, ¿no? No claro. solamente quedarse con el estigma. Y pues de hecho, afortunadamente desde finales del 19, del siglo XX a lo que vamos ahorita del XXI, pues ya hay eh, ciertos compositores interesados en la música para órgano. Este último ejemplo que pusimos es uno de los grandes ejemplos que tenemos en el país, ¿no? El maestro Ujú. Gustavo Delgado Parra es doctor y aparte de compositor y demás, ¿no? Entonces, aquí lo interpreta Marcus Kunis, un organista suizo, de la obra que fue publicada recientemente por la UNAM. Entonces, de hecho, una compañera de órgano que se titula en este año, posiblemente, o el próximo, va a hacer su tesina acerca de compositores del siglo, bueno, de contemporáneos de Ujú. órgano, porque es algo que está creciendo, no es fácil conocer todo esto. Si vamos a YouTube, a Spotify, es difícil encontrarlos, ¿no? Todavía falta mucha difusión y todo esto. Y Claro. bueno, en cuestiones de la estética de los órganos, vamos a ver rápidamente unas imágenes para conocer este patrimonio de órganos históricos a través de toda la República. Se tiene pues una cantidad aproximada, especulativa de más de 1000 órganos en, la, en el ancho y largo de la República Mexicana. Yo me basé aquí en unas imágenes solamente de algunos lados, principalmente más recargado al lado de Oaxaca. Este órgano principalmente, porque yo tuve la oportunidad de tocar allí, es en Oaxaca, en Yanguitlán. Es interesante este lugar, actualmente ya no tiene la función de iglesia, simplemente es como un museo, un centro en donde puede haber conciertos de órgano, ¿no? Y donde lo sigue habiendo. Y fue restaurado también recientemente y vamos a ver un detalle en la siguiente imagen de su estética. Si, Ujú. si avanzamos a la siguiente imagen nos vamos a dar cuenta de cómo son decorados, ¿no? De una manera, de un acabado policromado. Por ejemplo, ahí vamos a ver unos mascarones grotescos, Ujú. típicos del barroco, y toda esta ornamentación de que les hablaba, en que el órgano en sí mismo es una obra de arte, ¿no? Más allá de ser un artefacto sonoro, también es su estética y cada uno de ellos va a tener una diferente dependiendo de la región, no solo del país, sino ya de cada región en particular, cada estado, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente imagen. También en el estado de Oaxaca hay alrededor de 70, un poco más de 70 órganos
históricos que se han restaurado, pero solamente se han restaurado 10 están en funcionamiento, los otros restantes están en diferentes estados de conservación. Aquí estamos viendo otro ejemplo de órgano en Oaxaca. En este caso se trata el de Jalatlaco, y como vemos es totalmente otra estética, ¿no? Es más dulce la imagen, es más suave sus colores. Entonces, si seguimos a la siguiente imagen para no demorar más, y vamos a ver ahorita el de Tlacochahuaya. No, perdón, este es el de Basílica de Soledad, también para que veamos que aquí, por ejemplo, los tubos lucen en blanco, no tienen los ornamentos, ¿no? Del anterior, y vemos que no tiene pedales, como lo habíamos dicho, solamente tiene sus registros de cada lado y un teclado de aproximadamente 45 teclas. Vamos a la siguiente. Ya. Sí, y es muy interesante tocar cada uno de ellos porque incluso el teclado es bien diferente, es muy Sí. raro tocar uno de otro, ¿no? Es como un piano, como los pianos, pero aquí es todavía más compleja la diferencia, ¿no? De acostumbrarte al tamaño de la tecla y a veces es más pequeñita, los colores son diferentes. Aquí, este es el de Tlacochahuaya, también vemos muy del estilo barroco, es decir, también son como un ejemplo de no solo como hablábamos de la orquesta de la época, sino también de de las posturas estéticas, ¿no? Del arte de la época, ¿no? Ahorita claramente se ve que ese es un órgano de la época barroca. Y ahorita vamos a ver de otra época más adelante, por favor. Obedecen también a la Claro. estética del arte en los cuales fueron creados, ¿no? Aquí tenemos Sí, los en la de época. la Catedral Metropolitana, son los órganos gemelos. Se ve ahí la trompetería horizontal. Ahorita vamos a ver en la siguiente imagen más de cerca la trompetería de batalla de la que les hablaba, que es una característica muy importante y que predomina en los órganos históricos mexicanos, ¿no? Esa trompetería. Me gustaría ver la siguiente imagen que tiene una aproximación. Estas son las que se llaman bombardas, ¿no? Hay bombardas, o son otras. No, sí son otras. Estas, Ya. como se le pueden llamar, es trompetería de batalla o lengüeta horizontal. Ah, ok, ok. Así es como se le conoce. Y la sonoridad es muy parecida al primer video que puse. Cuando tú pones únicamente registros de lengüeta, trae una sonoridad así muy del estilo de la primera pieza que puse. Ya. Aquí vemos claramente, ¿no? Cómo está de manera horizontal esos tubos, que son tal cual la trompetería de batalla, ¿no? Esta música que se escuchaba con ese estilo muy de guerra, ¿no? Muy de batalla. Vamos Claro. a otra imagen que va a ser ya de otro estilo, ya no barroco, me parece. Mientras va llegando Karen, porque no la veo llegar. Sí, sí, ahorita ya que se nos una, ojalá. Bueno, y aquí, por ejemplo, es un estilo gótico. A pesar de que este órgano fue creado en el 2008, sí, en 2008, sin embargo, es un estilo historicista, ¿no? Es gótico la influencia que tiene. Y entonces es uno de los órganos más grandes que tenemos en el país y de los que están hechos todavía con una organería europea antigua, o sea, con ese tipo de estilo de la creación de los órganos, a pesar de ya tener algunos factores electrónicos, pero es uno de los representantes. Este lo tenemos en Zamora, Michoacán, por ejemplo, ¿no? Entonces, debemos saber que todos estos órganos están distribuidos a lo largo y ancho de la República, y los centros principales donde los vamos a encontrar es en Puebla, por ejemplo, es el lugar que más tiene órganos, en Oaxaca y la Ciudad de México, ¿no? Son los tres principales, sin embargo, también hay, como ahorita vemos de Zamora, pero también hay en Tlaxcala, etcétera, y es importante que en algún momento se haga un catálogo de todo ello, ¿no? Ya que no se ha tenido la suficiente apoyo gubernamental o eclesiástico de, de parte de ellos para que
se haga un catálogo y tengamos más conocimiento de todo esto, ¿no? Más formal, más científico. Entonces, por aquí yo terminaría mi participación para darle pie a la charla con la maestra Karen. Karen, muy bien, pues qué interesante. Muchas gracias, maestro Barú. Hola, bienvenida, maestra Karen. Qué bueno que ya te nos uniste antes por aquí. Creo que no se escucha. Sí, es que casi no te escuchamos. A ver si podemos checarlo por ahí. ¿Ya me escuchan? Ah, ya te escuchamos, muy bien. Fuerte y claro. Fuerte y Queríamos claro. hablar de emoción, maestros. Sí, ¿verdad? La tensión aquí. Muy Bueno, bien, pues qué bueno que ya nos pudiste unir. Entonces me gustaría por aquí mencionar algunos comentarios que nos han dicho. Nos saluda Tati RCA. Dice, buenas tardes, maestros, es un placer estar nuevamente escuchándolos. También es una fortuna para nosotros que vuelvan a estar aquí, ¿no? Escuchando. Ahorita del tema del maestro Barú, menciona a Sergio Rivera. Quien sacó el órgano de la iglesia fue Juan de la Cruz Torres Robles, quien inició un movimiento llamado el órgano melódico, esto a partir de 1960. Y existen órganos de 2, de 3 y hasta 5 teclados. Bueno, maestro, pues por ahí no sé si puedas corroborar este dato. Bueno, lo que sucede es que Juan Torres y su órgano melódico es un mundo aparte, es música popular y él no podemos decir que él se encargó de sacar el órgano de las iglesias, ¿no? Él toca electrófonos, él no toca órganos tubulares como tal, ¿no? Él toca música popular y con instrumentos electrónicos. Y por esa parte no podríamos, sería muy arriesgado decir que lo hizo, ¿no? Entonces, sí, siempre. Ajá. Sí, dime. Digo, siempre es como todo un periodo de transición, ¿no? No es como que, o sea, por ejemplo, que delimitan fechas, que el barroco es el siglo XVI, ¿no? Y no es así como que del principio al mero final, sino que siempre es toda una evolución y un proceso de ¿cómo se llama? Pues de cambio, ¿no? Y lo mismo me imagino que pasó con el órgano. Sí, y también, incluso importante también acerca del comentario que nos realizaron, aclarar muy bien el hecho de, perdón, el hecho de que exista órganos con 7 teclados, con pedales, pues es algo muy cierto, ¿no? Pero son de otra estética. Nosotros nos metimos ahorita a la estética de órganos históricos principalmente, que son bajo la estética del órgano español del siglo XVI, XVII, y sin embargo sí sabemos que hay distintos tipos de órganos con hasta 7 teclados, con más de 300 teclas. Sí, un mundo y registros, ¿no? Sí, claro. Ok, perfecto. Pues aquí también Agus Romero nos manda saludos, muchos saludos también de vuelta. Dice nuevamente Sergio Rivera, y claro, existen órganos de 1 octava en el pedalier y otros que tienen 2 octavas en el pedalier, que bueno, me imagino que tiene lo mismo en la cuestión de la estética, ¿no? Y del funcionamiento de cada órgano. Exactamente. Sujei de la O nos dice, ¿y hay diferencia de sonido, ejemplo, entre un órgano español como uno mexicano? Esa es una pregunta interesante porque podríamos decir que no, porque son con la misma estética, pero sin embargo, sabemos que a finales del siglo XVI, las gentes nativas, las gentes ya nacidas aquí, ya empezaban a aprender el oficio de crear órganos, de que fue tan fuerte el movimiento en esa época, gente ya nativa de acá aprendió a hacerlos, y hay quienes ven las cosas de fuera, ¿no? Por ejemplo, un alemán, un holandés, y ellos hacen comentarios de que sí hay una diferencia, ¿no? Que se puede notar, pero tendríamos que meternos exactamente qué órgano con qué órgano compararlo y ver la diferencia, pero finalmente nos metemos también en el asunto de que cada órgano es diferente. De todos los que propuse, cada uno vimos es diferente y también su sonoridad es diferente. Lo que tienen en común realmente es el hecho de no tener pedal, de tener el registro partido en el órgano, en el teclado,
de tener normalmente la trompetería horizontal. La afinación también, no lo mencioné, la afinación mesotónica también da mucho la sonoridad de la época, ya que responde mucho a la música de Frescobaldi, la música española de Antonio de Cabezón, como la que escuchamos, etcétera, ¿no? Ya. Ok, Así es. excelente, muy bien. Pues muchas gracias. Ahí JCD nos manda saludos también. Saludos a todos. Luna Lluvia nos manda saludos. Sujei también nos manda muchos saludos y agradecimiento por compartir nuestro conocimiento, tu conocimiento, maestro. Muchas gracias. Y nos pregunta Josué Olivos, yo siempre me he preguntado quién y cuándo se inventó el órgano. Sí, Dice, en clases de historia siempre ya está presente, pero no hablan de su historia y creo que es un instrumento muy importante. Entonces, creo claro. que por ahí, no sé, yo alguna vez había escuchado del hidraulios o algo así que, Exactamente. Sí, ¿no? sí, claro, mira, el órgano, pues, fue un invento que podemos decir que su origen lo tiene en Alejandría, ¿no? En el Imperio de Alejandría, con un inventor que se llamó Tesidio, de origen griego. Él inventó el Hydraulius, ¿no? Es un artilugio muy tecnológico, muy avanzado para la época, con base de presión no solo del aire, como lo hacemos ahora en los órganos populares, sino también con la presión del agua. Son instrumentos muy complejos de describir. Sin embargo, ese fue como el prototipo del órgano. Posteriormente, fue evolucionando con los diferentes constructores, diferentes ingenieros a través de la evolución de la historia de la humanidad, ¿no? Porque tuvo que ver mucho Roma, por ejemplo, los ocupaban mucho en el Coliseo Romano, por ejemplo, ¿no? Para sus eventos que tenían allí. Y pues es un instrumento que evoluciona demasiado. Los pedales me parece que son como del siglo XIV, siglo XV, ya es mucho tiempo después, por ejemplo. Órale. Sí, siempre es interesante, ¿no? Ver Claro. cómo va evolucionando a través de la historia el instrumento. Sí, Pero bueno, pues excelente, muchas gracias. También Josué Vivos mismo nos manda saludos, entonces saludos de vuelta, saludos a todos. Gracias por sí, estar saludos. presente y participando. Y bueno, pues podemos continuar contigo, maestra Karen. Gracias por estar aquí con tu tema Beethoven, sonata para violín y sonatas para violín y el concierto en re mayor. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, maestros. Muchas gracias por escucharnos. El día de hoy quise hablar sobre otro de los grandes compositores. Yo creo que todos hemos escuchado de Beethoven, sí o sí. Seamos músicos o no seamos músicos. Y lo más grandioso de Beethoven, para mí, es la parte humana. Es como él demuestra todo lo que el ser humano es y siente y los problemas contra el destino y las fuerzas que no podemos controlar plasmadas en su obra. Para mí es muy increíble, me resulta conmovedor, me resulta de muchas maneras que no se pueden entender. Y él las logra transmitir a través de su música. El día de hoy, ¿no? En mi especialidad que es violín, quiero compartirles las 10 sonatas que compuso este ser tan grandioso, pero no vamos a ver todas. No vamos a ver todas porque nos pasaríamos aquí toda la noche, Sí. son muy largas, ¿no? Les voy a presentar por grupos, porque de hecho así fueron compuestas. No fueron compuestas, lo sabrás perfectamente, maestro, en una noche, ¿no? Ahí me he Sí, hecho no. el insomnio, no, ni con insomnio, no puede terminar de escribir toda esa música. Tardó alrededor de 16 años en completar todos estos trabajos. Como les digo, son 10 sonatas. La mayoría no lo sabe, creen que son 9, porque la novena, ¿no? Ya saben, el número mágico de los compositores, es la más conocida. La número 10 es poco conocida porque tardó muchísimo tiempo después de este periodo de 16 años en que empezó a componer, para componer la décima. Entonces, se cree, ¿no? En el populi que la décima es como una obra aparte, pero no, son 10 sonatas en total. Y qué bonito que se rompió con ese 9, ¿no? De la mala suerte, Sí. digo, componen y se nos mueren.
Pero bueno, vamos a empezar, ¿no? Escuchando una de las sonatas del segundo bloque. Estas sonatas las compuso, como les dije, alrededor de 16 años, al final de 1800, no, perdón, justo en el periodo de transición, ¿no? De los 1800. Muchas gracias. Entonces, comenzó la composición de estas obras, ¿no? En 1796, la concluye en 1812, las 9. La 10 es la que tardó mucho más en aparecer. Y esta sonata es comúnmente conocida como la primavera. Quiero para nuestro público, conocedor y no conocedor, que sepan que estos títulos, claro, de luna, primavera y demás cosas que le ponen ahí, no es exactamente el compositor que dijo, suena a primavera. Ajá, Es sí. en realidad el impacto que da la obra, ¿no? En el momento en el que se escucha, que se interpretan, muchas personas decían, es que esta obra es alegría, esta obra es felicidad. Eso demuestra el brillo del sol en la primavera. Entonces, tanto decían que era la felicidad de la primavera que se le quedó primavera. Entonces, si ustedes quieren escucharla completa, pueden buscar Sonata Primavera. Esta sonata es la número 5, está escrita en fa mayor. La 4 y la 5 fueron escritas en el segundo bloque. El primer bloque fueron las sonatas 1, 2 y 3, que por cierto están dedicadas a Salieri, que fue maestro de Beethoven, y fueron hechas por gusto, porque quiso. La 4 y la 5 fueron por encargo de uno de sus mecenas más importantes, y de las 7 a la 9 también fueron hechas por encargo, pero más bien, ahorita que escuchemos, que lleguemos a la 9, les explico un poquito más, ahí hay cosas interesantes, ¿no? Vamos a escuchar la siguiente sonata, por favor, la número 6. Perdón, es la número 7. Ok. Ok, ahora, ¿qué es lo interesante de este tercer grupo de sonatas? Es en 1802, cuando él escribe su famoso testamento, en donde él se rebela contra el destino. Él
revela su dolencia, revela como ese sentimiento de traición que siente de la vida hacia él. Porque después de haberle dado tanto, ¿no? Tanta virtud como compositor, como pianista, el destino, la vida le quita el oído, ¿no? Sí. Entonces, eso lo refleja en este grupo de sonatas, de la 6 a la 9. La apoteosis de este sentir de Beethoven es la sonata 9. Ahorita nos saltamos la 6 porque es justo donde empieza ese camino, ¿no? Esa transición hacia pues, tanto como un resentimiento, ¿no? Que llegó a sentir Beethoven. A partir de la sonata 5, que escuchamos al inicio, cambia Beethoven la forma de escribir y empieza a hacerlas de 4 movimientos. De la 1 a la 4 fueron de 3 movimientos. Y es que al inicio él estaba muy bajo la forma clásica, ¿no? Sí, al final vamos a escuchar una de estas sonatas del primer grupo que mantiene mucho, se darán cuenta, el estilo clásico. Y se nota, porque cuando las hizo estaba estudiando con Haydn. Entonces se nota mucho el estilo mozartiano y de Haydn en esas sonatas iniciales. En este segundo grupo en este tercer grupo de sonatas ya es más un estilo propio. Hay que mencionar, y es importante, que cuando se presentaron estas obras fueron rechazadas. A nadie le gustaron. No recibieron una crítica, ¿no? Y ahorita pues son de las obras más grandes que tiene. Digamos, para música de cámara, si lo ponemos como jerárquicamente, hasta arriba en Beethoven serían sus cuartetos, ¿no? Y abajo estarían las sonatas para violín y piano. Vamos a escuchar la siguiente, por favor, la número 8. Ahí como que no se escucha. Creo que no se oye. Vamos a ver. Bueno, ahorita que puedan ponerla bien para que se escuche. Sí, estos son pedacitos, ¿no? A ver si ya se escucha. A ver. Ok, muchas gracias. Bueno, si se dan cuenta, es una mezcla de emociones. Tocar una sonata de Beethoven es como un sube y baja, es como más que eso, es como una montaña rusa de emociones. Uno no puede tocarlas si no tiene la garra, ¿no? Así de agarrar la música y decir, voy a entregar mi alma aquí, que quede en mi cuerpo, quiero entregar todo de mí. Y al mismo tiempo un aspecto juguetón que mantiene de su enseñanza de los clásicos, ¿no? Entonces, es muy importante porque uno debe estar como en cierta serenidad, pero ser capaz de moverte anímicamente cuando estás ejecutando muy alto. O sea, es una explosión de energía, pero también es como jugar como Mozart, como lo que veíamos la vez pasada, ¿no? En la otra charla. Entonces, eso es Beethoven, y por eso es que elegí estos fragmentos para que se den cuenta de que algunos son muy contrastantes, pero lo que coinciden todos es en eso, en que puede haber una explosión emocional en cualquier momento, y es inesperada. O sea, Beethoven muchas veces no te prepara. Claro que en la reprisa o algo ya uno sabe como qué esperar, pero de golpe pues no te lo esperas, ¿no? Vamos a ver, por favor, la sonata 9. Es
la más conocida después de las 5 y mi favorita por mucho. Ya verán, Ok. aquí ahorita les cuento algo interesante. Ok. Un segundito, por favor. Sí. Bueno, esta sonata es muy importante, ¿no? Y es por mucho impresionante porque se describe como la lucha de todas las emociones que puede sentir un ser humano. Así la describieron. Inicialmente esta sonata fue dedicada a otro violinista, pero el subtítulo, ¿no? Es como Primavera. Esta sonata se conoce como Kreutzer. Y eso es porque había un violinista muy famoso, Robert Kreutzer, que al final no pudo ser capaz de tocar esta sonata, pero esta es una lucha de emociones entre el violín y el piano. La mayoría de las sonatas son violín y piano van de la mano, o cualquier instrumento y piano, ¿no? Va acompañando uno o van caminando los dos juntos. Este es pues un duelo entre los instrumentos, entre tanto la forma, los matices, los registros, toda la fuerza que tiene esta sonata es muy, muy difícil, es muy larga, alrededor de 25 minutos máximo suelen durar estas sonatas. Esta sonata en una interpretación habitual durará unos 45 minutos, entonces se darán cuenta de la enorme diferencia. Vamos a ver por último dos cosas, que es una de las sonatas del primer grupo que les mencionaba, que están dedicadas a Salieri y bajo la influencia de Haydn. Vamos a escuchar, por favor. ¿Quieres aprender a tocar el bajo? Ay, ya nos están haciendo un anuncio ahí por ahí. Ya se nos metió alguien más. Por ahí fue un anuncio por ahí. A ver si podemos. Son nuestros valientes patrocinadores. Nuestros patrocinadores, ¿verdad? Está bien. Ahorita que mencionas a Beethoven, maestra, mira, ¿a quién tengo por aquí? ¡Ay! Es un pequeñito, es una caja de música. ¡Ay, qué bonito! Suena bien bonito. ¡Wow! Cuidado. Creo que está por ahí el video. No logramos escuchar. Sabe ver por ahí. Hay que, ¿cómo se llama? Pues ahorita que puedan poner bien el video. Mencionabas entonces que este es uno de los primeros, del primer grupo.
Sí, 3 sonatas que hizo por gusto y por dedicación a su maestro. Ya veo. Ok, pues notarán ahí la influencia clásica, ¿no? Es un Sí. tanto contrastante con lo demás. Bueno, vamos para agilizar un poco esto, a ir directamente al concierto para violín. Este concierto para violín es difícil, es muy complicado en la cuestión interpretativa y sobre todo porque es una demostración del dominio técnico absoluto bajo la música, ajá, bajo una música sutil, pero técnica a alto nivel. Escuchemos, por favor. Okay. Órale. Mantiene muchísima claridad, ¿saben? Estos pasajes son muy de Mozart. Y aparte, se queda una base de la orquesta, ¿no? Muy tranquila, muy por abajo. No hay nada que te cubra. Entonces, debe ser el violín capaz de transmitir esa transparencia y esa energía que les menciono, ¿no? Ya, perfecto. Podemos poner un poquito más adelante, nada más, para que vean un poquito del tercer movimiento, que es lo que quisiera mostrarles en realidad sobre este concierto. No es que los segundos movimientos sean de relleno, no es que no sea interesante. Okay. Bueno, pues sí, ya le habrá sonado a alguno de ustedes, maestros, ese tema muy famoso. No, y aparte, como dices, la ejecución y la claridad es muy evidente, ¿no? Todo muy transparente, que se nota muchísimo en Haydn, en Mozart. Sí, definitivamente. Saben, en los conciertos para violín no es que esté peleado, ¿no? Como cuál es más técnico, cuál es más musical. Nadie puede negar la enorme musicalidad de Beethoven, ¿no? Pero Beethoven como que en este concierto quiso subir un poquito más el nivel de técnica, ¿no? Si su nivel musical estaba como en 10 millones, ¿no? El nivel técnico, dijo, pues hoy lo quiero poner en 10 millones uno. ¿No? Entonces, sí es un concierto muy demandante. Yo les invito a que cuando escuchen alguna orquesta
Aquí en México, me refiero a cualquier estado del país, o a veces vienen orquestas extranjeras con este tipo de repertorio, es muy, muy valioso por todo esto, o sea, el tipo de compositor, ¿no? Incluso han venido a hacer música de cámara con las sonatas también, ¿no? Para que ustedes puedan experimentar, ¿no? Eso es esa montaña rusa que me gusta describir cada una de las sonatas, y en este concierto, para que se maravillen de la claridad o le echen, abuchen al violinista, no lo hagan por favor. Está muy difícil, es muy, muy complicado este concierto y requiere sobre todo mucha humildad de saber que estás tocando una música de alguien extremadamente grande y de un nivel técnico que ahí demuestra, ¿no? Sí, de qué estás hecho. Entonces, bueno, pues esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Más que nada para que tengan algo bonito que escuchar en esta situación pandémica. Yo tengo una pregunta. Ajá, sí, sí, maestro. Pues mira, que es interesante lo que nos dices de cómo evoluciona la técnica en el violín, cómo la desarrolla más allá de cómo estaba en esa época, y porque justamente en el piano sucede también con sus sonatas para piano solo, incluso en la época se creía que nadie las podía tocar o que eran intocables, ¿no? Hasta que llega Franz Liszt y dice, sí se pueden tocar, miren, yo la he podido tocar. Pero mira, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Exacto, miren, entonces yo quisiera saber si hay un símil en el violín, si hay un personaje, digamos, o si sucedió de la misma manera, que llegó un momento en el que se pensaba que no era algo que se pudiera tocar, que era como especulación del compositor, esa técnica tan avanzada, o no sé si no esté registrado realmente ese tipo de proceso histórico, ¿no? Ese proceso, fíjate que se dio, pero mucho antes, con Paganini. Sí. Entonces ahí fue donde se dijo, eso no se puede tocar, eso es imposible de tocar. Fue con Paganini el mismo caso, ¿no? Okay. Exacto. Entonces, de hecho, hubo una de las charlas en las que hablé de Paganini, sí, sí, ¿no? Y una vez que los violinistas, ¿no? Como que se dan cuenta de que sí se puede hacer, porque no fue uno solo, fueron varios. Y sobre todo porque dan cimiento, a las escuelas italianas de violín, ¿no? Después a lo que sería la escuela rusa y austrohúngara. Entonces, con estos cimientos la técnica subió muchísimo. Subió a tal grado que, te digo, o sea, ya cuando llega Beethoven, ¿no? Y muestra este tipo de composiciones, hay que ser honestos, es un trabajo como de... No queremos aceptarlo, pero sí, el piano tiene como el 65-70% de la chamba, ¿no? Son sonatas para violín de Beethoven, pero en realidad deberían ser sonatas para piano con acompañamiento de violín. El violín. excepto el último grupo que les mencionaba, de la 6 a la 9, y sobre todo la 9 es la que está muy balanceada, pero todas las demás, la verdad es que pobre pianista que se aviente a tocar esto, no, sí, casi nadie quiere, porque saben que es aventarse un paquete muy grande, y tiene razón el maestro, porque incluso hay muchos que dicen, es que esto cómo lo voy a tocar, ¿no? Se hace, pero no, o sea, en el violín sí se dio esto, pero fue antes, precisamente con Paganini. Ok. Muy bien, gracias. Excelente, perfecto, pues muchas gracias, maestra Karen, Barú, por compartirnos, muy interesante, ¿no? Muy interesante siempre analizar y escuchar a Beethoven, es muy interesante, ¿no? Aparte es un gran personaje, un personaje de muchísima influencia histórica, ¿no? Es el parteaguas entre el clasicismo y el romanticismo, y evoluciona la forma, la técnica, el lenguaje, los recursos, ¿no? Las estructuras, etcétera. O sea, es un señor don gigante, ¿no? Sí, mayormente es referente con los trabajos de piano, ¿no? En teclado y orquestales, pero no hay que dejar de lado también sus trabajos para otros instrumentos, y en este caso, como les digo, de la música de cámara, en ese orden, ¿no? Cuartetos es como lo más importante, siento yo, y después las sonatas. Y este grupo es el más importante. Y también, ven que les decía que había pasado mucho tiempo entre la 9 y la 10, pasaron 10 años. O sea, compuso 9 sonatas en 16 años,
y hasta 10 años después compuso la 10ª sonata. Entonces, van a encontrar cosas bien interesantes, tiene mucha razón el maestro. Beethoven es un todo y es un referente, sobre todo de transición, ¿no? De romper esquemas y de mostrar el otro lado, ¿no? Claro. Perfecto, muy interesante, pues muchas gracias. Por acá, pues ya no han llegado nuevos comentarios, entonces vamos a continuar. Nuevamente agradecemos a quienes han quedado con nosotros. Ya nada más voy a exponer sobre el impresionismo musical, ¿sí? Vamos a agarrarlo por aquí. Es una tendencia musical que surge en Francia, ¿sí? A finales del siglo XIX. Tuvo el mayor popularidad entre 1875 y 1926. Pues, sí, también agarra un poquito del siglo XX, pero digamos que su auge es en el siglo XIX, a finales. Principalmente en la región que se desarrolla más es en Francia, en París, ¿no? Y en otras partes de Europa, pero también en España llega a desarrollarse o tener un auge, ¿no? Una popularidad grande. El impresionismo ya se usaba ese término ya desde antes, ¿no? Con la pintura. De hecho, hay por ahí quienes mencionan que la pintura generalmente hay corrientes que se desarrollan primero en la pintura y después llega en la música, ¿no? Y tal es el caso como en el impresionismo. En la pintura tenemos que por ahí de mediados del siglo XIX, o bueno, en esa segunda mitad de 1860, 70, ya se formulaban las características y los principios de los cuales hablaré adelante. Dentro de estos pintores, nada más por mencionar algunos, pues tenemos a Monet, ¿no? A Renoir, a Manet, a Degas. Entonces, hay varios pintores, hay muchas, ¿cómo se llama? Muchos ejemplos por ahí. De hecho, ahorita sí se puede estar viendo alguna de las pinturas, que puse por ahí alguna imagen, pero bueno, esperemos que sí se pueda poner. Dentro de los compositores más notorios de todos está Claude Debussy, ¿sí? Es el personaje, yo creo, por excelencia del lenguaje impresionista, ¿no? Claro, sí, claro que hay otros compositores, ¿no? Como Ravel y como Satie, pero Debussy es creo que el máximo expositor, ¿no? De este lenguaje, o sea, profundizó muchísimo. Después por ahí tenemos la imagen, ¿no? Esta es una pintura impresionista, precisamente es de Claude Monet, donde se retrata el Parlamento británico, ¿no? Entonces, ahorita voy a hablar un poquito de ahí, nada más hay que dejarla por ahí para estar admirándola. Continúo con los compositores. Este lenguaje influenció a compositores posteriores, ¿no? Como Stravinsky, que también llegó a utilizar este lenguaje dentro de sus obras, a Bartók, Prokofiev, Shostakovich, y también influenció o dio pie hacia nuevas corrientes musicales, tales como el futurismo, ¿no? El minimalismo, el dodecafonismo, serialismo, neoclasicismo, porque aquí con el impresionismo estamos ya viendo precisamente otro rompimiento de esquemas, ¿no? Así como lo fue Beethoven con esa época, ¿no? En donde rompió con el lenguaje, rompió con la estructura, la forma, incluso las dotaciones instrumentales y demás, aquí lo vemos nuevamente en el impresionismo, ¿no? Se comienza a alejar de la tonalidad. Ya venía desde antes con compositores como Fauré o como, ahí se me fue el nombre del otro, como Camille Saint-Saëns, ¿no? Son compositores que ya comenzaban a salirse de este esquema tonal, pero no profundizaron tanto ya como Debussy lo hizo, ¿no? Tiene sus inicios dentro de históricos, ¿no? Desde la antigua Grecia, donde ya se habían presentado 7 escalas que se les conoce como escalas modales, ¿no? Basándose después en el Renacimiento, en el Barroco, pues se toman solamente y se estructuran solamente 2 de ellas, que son la escala mayor y la menor, con sus respectivas variantes, y se desarrollan a lo largo de pues muchos años, ¿no? O sea, tenemos todo el barroco, todo el clásico y parte del romántico, ¿no? Con esta evolución musical de acuerdo con estas 2 escalas. Pero ya es en este momento en donde ya se empiezan a implementar nuevamente las escalas modales, ¿no?
ya hay mayor búsqueda del timbre y de la sonoridad del cuerpo sonoro como tal. También se implementan otro tipo de escalas como pentáfonas, hexáfonas, ¿no? Octatónicas, o distintos tipos de técnicas como el dualismo, que consiste en superponer dos colores distintos, tal vez una escala hexáfono una escala pentáfona, o un modo y una escala pentáfona, etcétera, etcétera, ¿no? Y se va evolucionando, ¿no? Todo esto como sabemos, no es que sea el creador, Claude Debussy, pero sí tiene una importancia o algo muy, muy presente, ¿no? Es una figura del impresionismo prácticamente. Dentro de los aspectos, tanto en música como en otras artes, surge a partir de la idea de expresar, valga la redundancia, las ideas de una manera de cierto modo insinuada. ¿A qué se refiere esto? Se refiere como a verlo a través de un velo, ¿sí? No vemos en sí la imagen, sino vemos lo que creemos que es de la imagen, ¿sí? O vemos la silueta de la imagen como una percepción borrosa de la misma. Hay una obra, no está dentro de los ejemplos de música, pero se llama La Catedral Sumergida, ¿no? De Debussy precisamente, que fue hasta mucho tiempo después de que en algún momento la toqué, que descubrí o que aprendí que no se refiere a que esté sumergida como tal en el agua, sino que tenía la impresión de estar sumergida debajo de las nubes, ¿no? O sea, estar sumergida en las nubes. Entonces, imaginarse esta imagen, ¿no? Tener esta imagen presente en la mente y escuchar la música es precisamente de lo que trata el impresionismo, ¿no? De medio visualizar o ver de alguna forma distorsionada, ¿no? Las cosas, sin perder su objetividad y su estructura como tal, ¿no? De hecho, si podemos volver a poner por allá la imagen, vamos a ver que precisamente es esa la técnica, ¿no? O ese es el principio de visualización, ¿no? Entonces, ahí se la podemos poner, por favor. No sé si... por ahí va. Sí, entonces ahí estamos, el Parlamento británico, pero bueno, no se ve un edificio como, ay, aquí hay una puerta, acá hay una ventana, o aquí están los ladrillos, o como tal. De hecho, se pierde entre lo que es el edificio, el reflejo y el agua, ¿no? Es algo disuelto, ¿no? Con una transición fina. Y de eso trata el impresionismo. Dentro de la música, las obras pues tienen un carácter o un tempo más libre, ¿no? Con una capacidad de rubato a gusto del intérprete, cosa que ya habíamos visto en el romanticismo, perdón, pero aquí ya es como de salte de eso, ¿no? O sea, ya es totalmente libre como tú interpretes la música. Repito, ahí la introducción y la utilización de los modos, ¿no? Y numerosas variaciones de cada uno. E incluso a veces inventando nuevas escalas, ¿no? Todo esto en función de salirse del esquema tonal. También tenemos la experimentación con el timbre. Ya no solamente es como de, pues es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sino cómo suena tal acorde junto con tal acorde y en tal registro y con tal articulación en otros instrumentos, etcétera, ¿no? O sea, trata de experimentar más con el timbre, que se convierte en un factor muy importante dentro de la música impresionista, ¿no? Y bueno, pues no, para no alargar más esto, me gustaría pasar algunos ejemplos, por favor, si podemos poner el primer video. Tengo por aquí algunos compositores que les voy a estar mencionando, pero primero quiero escuchar un par de ejemplos. Creo que no se escucha, no sé si ya está reproduciendo. Ahí está. ¿O no? ¿No se escucha? Sí.
Muy bien. Pues tenemos ya por ahí, muchas gracias. Tenemos ahí el preludio a la siesta de un fauno, ¿no? De Claude Debussy, es uno de sus ejemplos musicales. Está basado en un poema de Stéphane Mallarmé, ¿no? También personaje francés. Pero sí, ahí escuchamos, ¿no? Ya la sonoridad que tenemos un tanto alejada de la tonalidad. De hecho, por ahí quienes están, ¿cómo se llama? Quienes saben de música, les comento, esta obra comienza tiene la armadura de mi mayor, ¿no? Y de la tonalidad de mi mayor, pero comienza la flauta con un mi bemol. Es así como de, ah, caray, ¿no? Como que me dices es así, pero no es asado, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? También otros ejemplos musicales que podemos escuchar de Debussy, no ahorita, pero que lo pueden buscar, es El mar, ¿no? Imágenes, todos son títulos en francés, pero no quiero quedar tan mal con mi francés, que creo que no es tan bueno. Algunos preludios, ¿no? La suite Bergamasque y demás, hay un buen de ejemplos, ¿no? Si podemos poner el siguiente video, por favor. Muy bien, muchas gracias. Sí, ahí tenemos otro ejemplo. Esta está construida con un modo, precisamente, y tiene otra sonoridad, ¿no? O sea, es totalmente contrastante respecto a la de Debussy, por ejemplo. Este es de el compositor que se llama Isaac, o se llamaba, perdón, Isaac Albéniz, y tiene varias obras. Esta fue La Vega para piano de 1898. Ahí sí, del 98, ¿no? Pero de 1898. Esta pues, también tiene Suite Iberia para piano, Azulejos, que esta al parecer la terminó Enrique Granados, porque no logró terminarla el compositor. Navarra, que también lo terminó otro compositor, y Asturias, ¿no? Son algunas piezas que podemos encontrar de este compositor. ¿Podemos continuar con los ejemplos, por favor? Ponemos el siguiente. Muy bien, muchas gracias. Sí, ahí tenemos otro ejemplo. Este es de un compositor español, Manuel de Falla, ¿no? Es Las noches en los jardines de España para piano y orquesta. Eh, tiene ese color, ¿no? Muy español, perdón, como flamencoso, no sé cómo decirlo, pero, pero como muy olé, ¿no? Es padrísimo, me encanta este tipo de música, ¿no? Que sale de este esquema. En fin, pues es de Manuel de Falla, ¿no? Sabemos que, bueno, también el impresionismo tuvo un gran auge en España. Manuel de Falla, perdón. Vamos a escuchar el siguiente ejemplo, por favor.
muy bien, gracias. Sí, ahí tenemos esta obra nuevamente contrastante, ¿no? Respecto a las demás. Es de Maurice Ravel, se llama Juegos de Agua, ¿no? Es para piano, de 1901. Eh, Aquí en esa obra se pueden encontrar muchos colores armónicos, dentro de los cuales dos de los principales es la pentafonía, ¿sí? Las escalas pentáfonas y las hexáfonas. Entonces la transición que logra entre una y otra, que sí son muy, ¿cómo se llama? Contrastantes, ¿no? Es padrísimo porque no se siente, o sea, sí es como ir entre polos opuestos, pero no se siente, ¿no? Dentro de otras obras tenemos Gaspard de la Nuit, Daphne et Chloé, el bolero de Ravel, ¿no? Que todo el mundo conoce, pues el bolero de Raquel, ¿no? Entre otras obras que se pueden encontrar de Ravel. Creo que la que más se conoce es esta del bolero, ¿no? El tan, ta, 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 ta. No, Y por de hecho, favor, escuchen más. sí, sí, hay otros ejemplos, creo que menos conocidos, ¿no? Precisamente, que son igual interesantes y con otras sonoridades. Que de hecho el bolero de Ravel tiene su ostinato y tiene por ahí algunos elementos que pues, salen también de la tonalidad, pero bueno, pues ya va ahí con eso. No, les digo, invitamos que siempre escuchen más de cada uno de los compositores, ¿no? Vamos a escuchar a los últimos dos, por favor. Escuchamos el próximo. Muy bien. Sí, ahí tenemos a el gran Eric Satie, ¿no? Que también forma parte de esta corriente. Una de sus obras más icónicas es la Gimnopedia número 1, ¿no? Pero bueno, tiene 3 gimnopedias para piano, tiene 6 Gnossian, creo que se pronuncia, para piano también, en 1890, las gimnopedias 1888. Tiene alguna obra que se llama Je te veux, que es Te necesito, es un vals para piano, ¿no? De 1902. Y por último tenemos a otro compositor, si podemos ponerlo por ahí, parece que es Joaquín Turina. Muy bien. Sí, este compositor precisamente es poco conocido. Su nombre es Deodat de Severac. Esa obra es de 1900, es Ninfas en el crepúsculo, que así se puede, el crepúsculo, así se puede traducir. Y también es otro de los grandes expositores de este lenguaje impresionista, pero es poco conocido. Quien tuvo mayor auge y mayor conocimiento fue, bueno, que se dio a conocer más, pues fue Claude Debussy. Y bueno, pues entonces, pues eso sería todo, ¿no? Espero les haya gustado estos ejemplos de que conozcan, vimos distintos aspectos, ¿no? El día de hoy con el órgano, con Beethoven, con el impresionismo, estuvo bastante interesante. Muy variado. Sí, muy variado, de hecho, tocho morocho. Sí, maestra, ¿no? Yo creo que nuestro público algo que tiene que reconocer mucho sobre tu tema es esta relación, ¿no? Que hay entre las artes y los colores en la música, ¿no? Claro. A mucha gente todavía le resulta así como, ¿qué es eso de qué color tiene la música? ¿No? Y es por esta relación estrecha que existe
entre el arte, ¿no? El arte es uno, el arte es magnífico. Y bueno, a mí me encantaron todas las obras que pusiste, maestro. O algunas son de mis favoritas, así, del despertador a veces. No, de verdad, hasta uno se despierta contento, ¿no? Es importante, ¿no? Como conocer todos estos aspectos y que la música no se cierra solo a mi instrumento, Claro. no se cierra a lo poco que yo conozco, ver que es un mundo enorme y sobre todo con estos ejemplos tan interesantes y tan ricos que pusiste, son muy llenadores. Claro, qué bueno, pues me parece excelente que te hayan agradado y espero que a los demás también les haya gustado, quienes nos siguen Seguro viendo que sí. todavía. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a todos nuevamente, gracias por sus participaciones. Esperamos les haya gustado esta ya 11ª charla, ¿no? De A Piacere, de Concertare Música, aquí con dos grandísimos maestros, Barú y Karen. Les agradezco a ustedes también, maestros, por el tiempo, por estar aquí con toda la actitud del mundo. Y pues bueno, pues hay que estar al pendiente de las siguientes pláticas, ¿no? Para que sean igual nutritivas para todo el mundo. Claro que sí, maestro. Gracias a todos los que Perfecto. nos visualizan. Claro, Gracias. Claro que nos sí, estamos bueno, viendo. igualmente que estén muy bien, Gusto en nos estaremos viendo saludarlos. pronto. Para ahí está el calendario Nos y vemos. pues ya terminamos. Muchas gracias, hasta luego. Chao.